Esto es nota. En el sexenio vamos a invertir 350,000 millones de pesos para infraestructura educativa. 45% de esos recursos son del programa La Escuela es Nuestra, que se da a padres y a madres de familia que forman comités para poder ejercer de manera directa los recursos. Este año vamos a invertir 26,000 millones de pesos en La Escuela es Nuestra para beneficiar 75,405 escuelas y 8.5 millones de estudiantes. Nos corresponde estar aquí en esta importante región de Atlixco. Tenemos que estar coordinados con el trabajo de gobierno que aquí hacemos. Hemos iniciado las jornadas de atención ciudadana, cuyo objetivo es el de beneficiar a la población de los 217 municipios de la entidad. Centro de Seguridad y Atención al Turismo, acá en Atlixco, un CESAT. En esta zona también vamos a hacer una inversión muy importante para la tecnificación y el aprovechamiento de las aguas que serán tratadas del lago de Valsequillo, del río Nejapa, que pasa por Atlixco. Somos un equipo, el gobierno es un equipo, es el equipo de las y los poblanos. Agradecerle al presidente Pepe Chedraui por el apoyo que se nos da a la colonia Galaxia Bosques de Amalucan en cuanto a la reglamentación del Boulevard Apulco. Sobre todo porque va a beneficiar a muchas personas en esta colonia. Es algo muy importante, estamos recuperando todas las calles de la ciudad. Va el alumbrado, ¿verdad? También va alumbrado, va desalumbrado, obviamente todo lo que es la calle, las guarniciones, las banquetas, porque no podemos perder de vista a nuestros adultos mayores, a gente con alguna discapacidad que tienen que poder caminar perfectamente bien. Gobierno de la ciudad. Puebla, la capital imparable. Buenos días, Puebla. Continuamos una vez más en su emisión como de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Yo soy Ricardo Alcántara para servirle. Gracias por el favor de su atención. El día de hoy les traigo las últimas noticias, la actualización sobre el caso del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Miren nada más, Irán reabre el estrecho de Hormuz tras la amenaza de Donald Trump de bombardear las centrales eléctricas, esto al menos por las próximas 2 semanas y con una serie de condiciones de por medio que incluyen
una cantidad reducida de buques que podrán transitar por el estrecho, además de la supervisión del ejército iraní y el pago, mire nada más, de $2 millones por cada buque. Cabe resaltar que esta históricamente ha sido una vía abierta para el tránsito internacional y, sin embargo, Donald Trump, tras revisar los puntos que exigía el gobierno iraní, ha declarado que es aceptable, al menos en su base general, y que es un primer paso viable para llegar posteriormente a un acuerdo. Todo esto ocurre en el marco de sus amenazas. El día de ayer por la mañana declaró abiertamente a través de sus redes sociales que en caso de que no se reabriera el estrecho de Hormuz, se bombardearían las centrales eléctricas, mandando, como él lo expresó, y cito, a Irán de regreso a la edad de piedra. De ese tamaño la ira, de ese tamaño las amenazas y la falta de control de este mandatario estadounidense. Todo esto se combina en la polémica porque las autoridades de Irán hacen un llamado a los jóvenes para que salgan a las calles y creen una serie de barreras humanas alrededor de las centrales eléctricas. Lo que sí me queda claro es que de parte de ambos bandos existe una nula empatía hacia todas las vidas que se encuentran expuestas de por medio a la mitad de este conflicto. Sin embargo, bueno, ya se están realizando algunos avances, como le comentaba, por lo menos durante las próximas 2 semanas el estrecho permanecerá abierto bajo todas estas condiciones, algunas de las cuales, por ejemplo, además de el pago de la tarifa de los $2 millones por buque, tenemos la condición de levantar las sanciones internacionales económicas que se le habían aplicado a Irán desde el periodo de George W. Bush. Diversas reacciones y consecuencias en torno a esta noticia. Por ejemplo, inmediatamente en cuanto se declara esta reapertura, cae nada más y nada menos que $20 el precio del crudo West Texas Intermediate, una noticia que por supuesto nos hace a todos reflexionar quiénes salen ganando con el hecho de que este conflicto armado continúe en pie. Cabe señalar que todo esto está ocurriendo en el margen o con muy poco tiempo de margen con respecto a las amenazas. Tan solo 1 hora y media antes de que se cumpliera el plazo señalado por Donald Trump es que declara el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que se aceptará las negociaciones y que se reabrirá el estrecho. Diversos medios de comunicación han comentado lo curioso, lo interesante, lo preocupante que es, lo similar que ha sido esta comunicación y estos anuncios a toda la sociedad del espectáculo. Donald Trump, cuando dijo esta noche podría desaparecer una civilización entera del planeta Tierra. Yo no quiero que ocurra, pero podría suceder. Supongo que lo averiguaremos esta noche. Fíjese usted nada más cómo es el tipo de advertencia, casi como si nos estuviera dando el avance, el comercial de una serie de televisión. Por Dios, no estamos hablando de entretenimiento, no estamos hablando de likes, de números, estamos hablando de vidas humanas. Y parece que Donald Trump no tiene ninguna consideración por nada de esto. Le comparto una reflexión realizada por el autor, mi amigo Carlos Alberto Maldonado, en un taller de creación literaria del que formo parte el día de ayer. Fíjense nada más qué Semana Santa tan curiosa. Donald Trump ha puesto a rezar a más personas que el Papa. Definitivamente, de temer y de sentir miedo ante esta situación que está ocurriendo. Hay algunos analistas que declaran que estas 2 semanas son un primer paso hacia un llamado a la paz, hacia una paz permanente. Sin embargo, también hay algunos otros que indican que solo es un pequeño oasis dentro de un conflicto armado que parece lejos de terminar. Donald Trump y el gobierno estadounidense han declarado también sus condiciones de 15 puntos para poder negociar la paz
paz con el gobierno de Irán. Veremos qué sucede al término de estas 2 semanas. Esperemos, por supuesto, que el conflicto llegue a su término lo más pronto posible y de la mejor manera. Usted dígame, ¿qué opina? Aquí en Factor Radio queremos saber su opinión. Escríbanos, vamos a armar la polémica, la rebambaramba. Y con esto y mucho más vamos a estar el día de hoy en Factor Radio. Por favor, acompáñeme porque a continuación nos vamos con la maestra Rocío García Olmedo, analista política. Maestra, buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Muy buen día a todas, todos. Una nueva reforma a la Constitución mexicana ha sido enviada por la jefa del Estado. ¿Perdón? ¿Perdón, me escucha? ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Sí. Perdón, es que escuché unas voces y pensé que me estaban queriendo decir algo. Disculpen. Perdón. Inicio. Una nueva reforma a la Constitución mexicana ha sido enviada por la jefa del Estado al Senado de la República como Cámara de Origen en materia de feminicidio. La reforma propuesta interviene en el artículo 73 constitucional que establece la facultad del Congreso para expedir leyes. En el inciso A de su fracción 21ª se agrega el concepto feminicidio. Con esta inclusión, una vez aprobada, se le otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir lo que sería una ley general en materia de feminicidio, que establezca, se menciona, el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia. Sin duda, todo esfuerzo que se encamine a reducir el número de 11 mujeres asesinadas todos los días en nuestro país en cifras oficiales, por supuesto que es muy importante. Más aún cuando se incluye el feminicidio considerado como el último eslabón de una larga cadena de violencias previas que viven las mujeres mexicanas al rango constitucional. Con la creación de lo que sería la Ley General, que pretende establecer las bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución, sanciones agravantes del feminicidio para todo el país, se habla de una homologación en las normativas de las entidades federativas, tanto de los estándares de investigación con perspectiva de género, como de los protocolos, de la coordinación de instituciones, de la reparación del daño, y que toda muerte violenta de mujeres sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio y sea un delito imprescriptible. Marcela Lagarde de los Ríos concibió la genealogía de la crueldad mortífera contra las mujeres. En aquella época, 2006, ella era legisladora federal y presidió la Comisión Especial Investigadora del Fenómeno Delincuencial que se vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua, por los asesinatos de mujeres jóvenes, mayoritariamente trabajadoras de las maquilas. Ello derivó en que en cada estado de la República fue debatido el tema para ir configurando el delito en sus respectivos códigos penales, de manera que pudiesen incorporar esta figura. Se crea también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con un enfoque preventivo. Comento lo anterior, derivado de que un tema de tanta trascendencia para las mujeres y para la sociedad requerirá también de un debate nacional que escuche a todas las voces, justamente porque no se trata solo de un problema jurídico. La violencia es un fenómeno estructural que normaliza la cosificación de las mujeres, las niñas y las adolescentes, en el que casi siempre se traslada la culpa al cuerpo de las mujeres y que requiere de una diligencia reforzada.
que en muchas ocasiones, desde el proceso de denuncia, se convierte en un espacio de revictimización. A todo lo anterior, debemos agregar que la impunidad en México es de más del 90%, lo que significa que solo 1 cada 10 casos de violencias tiene respuesta. Y voces expertas han señalado que entre los menos castigados está justamente el feminicidio. Contradictoriamente también, cuando se dan a conocer datos oficiales, los van diluyendo, como están haciéndolo con las desapariciones, ahora señalándoles categorías. Y al minimizarlos, dejan en vulnerabilidad a las unas y a las otras, las familias de las mujeres asesinadas y las madres buscadoras. De manera que en el caso de los feminicidios, no solo se trata de endurecer leyes y castigos más severos, como también sería para cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres. Se trata de tener registros confiables, de asumirlos sin prejuicios, sin maquillar, de asignar recursos públicos y no continuar reduciéndolos, y de aplicar la ley con una perspectiva de género. Fundamentalmente, que todo esto se refleje en la vida cotidiana. Las violencias, como bien se ha dicho, se alimentan de silencios, de complicidades, de lo que se tolera diariamente. Las mujeres, las niñas, las adolescentes no se sienten seguras. Por eso hay que ir al fondo del sistémico y estructural problema. El feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, que exige respuestas estructurales para transformar las condiciones y para no continuar perpetuando la discriminación estructural y la desigualdad. Es mi opinión de hoy, Ricardo. Gravísimo lo que nos comentas, maestra. Muchas gracias por tu aportación. Tal como lo comentas en tu columna, 11 mujeres en promedio asesinadas al día en nuestro país, con alrededor de un 90% de impunidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué nos estamos atorando? ¿Qué nos hace falta si también, así como está siendo tan grave este problema, contrasta la atención que le dan las autoridades y señalas que está relegado el tema hasta el final de la cola de todos los problemas con los que nos estamos enfrentando? ¿Por qué hay todavía casos de muerte con violencia que no son tipificados como feminicidio? ¿Por qué existe este desvío, esta falta de atención y de recursos por parte de las autoridades? Justamente esta es la problemática y ese es el enfoque que se tiene también que analizar, porque no solamente se trata de leyes o de elevar sanciones, se trata de atender esa problemática cultural que todavía existe. Hoy se habla mucho de que hay que atender las causas. Bueno, justamente eso es lo que hay que hacer en este tema que tiene que ver con el feminicidio. Atender todas y cada una de las causas que atraviesan para llegar justamente al asesinato de una mujer. Y son muchas las causas que lo atraviesan. Tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con temas económicos. Muchas causas son las que atraviesan esta problemática, porque como lo refiero, ya llegar al feminicidio es el último eslabón de toda una serie de violencias que están afectando a las mujeres. Así que hay que reconocer que existen, hay que prevenirlas y atenderlas, pero con políticas públicas efectivas. Y por supuesto, hay que seguir abonando en la responsabilidad que tenemos todas las personas, toda la ciudadanía, pero también las autoridades,
no solamente en la prevención que corresponderá a los ejecutivos, la política pública, su diseño, su formulación, sino también a quienes procuran y administran justicia, que ahí tenemos un grave problema para poder avanzar en ese número de impunidad que lamentablemente se tiene registrado en este país. Como verás, no es un problema fácil y por eso seguramente estarán presentando esto que homologará para todo el país este delito en todas las entidades de la República en sus códigos penales. Maestra, muchísimas gracias. Por supuesto, no es un tema puramente jurídico, hay un tema cultural y social que tenemos que atacar desde raíz. La reflexión va absolutamente para todos, no nada más para nuestras autoridades. Ya por último, para terminar, ¿podrías recordarle a nuestro auditorio tus portales, tus redes sociales para que te sigan y para que puedan profundizar, por supuesto, en esta información que resulta tan pertinente y valiosa? Sí, cómo no. @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco y rociogarciaolmedo.com. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, maestra. Nos escuchamos la semana que viene y quiero rescatar aquí, tal como lo ha hecho la campaña radiofónica del Gobierno de la República y como nos lo comenta muy bien la maestra Rocío García, el feminicidio o el asesinato no empieza con la violencia física. Hay una serie de señales, hay una serie de factores que nosotros podemos estudiar a través del violentómetro. Tenemos que detener la violencia no desde su último eslabón, sino por supuesto desde la raíz. Le dejo ahí la reflexión porque me parece que todos tenemos mucho que pensar. Ahora me voy a un corte, en un momento regresamos aquí a través de Factor Radio. Mi nombre es Ricardo Alcántara, por favor no le cambie. La espera terminó. Del 23 de abril al 10 de mayo, el corazón de México late en la Feria de Puebla 2026. Ven al Centro Expositor y vive espectáculos increíbles, novedosos pabellones y el delicioso Festival del Asado. Descubre lo mejor de nuestra tierra con los productos marca 5 de mayo. Cultura, música y sabor en un solo lugar. Consulta la cartelera en feria.puebla.gov.mx. ¡Te esperamos! Gobierno del Estado de Puebla. Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla. El gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara. Gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Quiero mandar un saludo a Nora Fuentes. Muchas gracias por sintonizarnos. A continuación tengo para usted los encabezados más sobresalientes del día de hoy. Hoy es el día 95, le faltan 270 para que termine el 2026. Estamos en la semana 15. El tipo de cambio, dólar 17,14 a la compra, 18 pesos con 13 centavos a la venta. El euro se coloca con 20 pesos 31 centavos a la compra, 20 pesos con 30 centavos a la venta. La temperatura en la Sierra Nororiental, 12 grados Celsius como mínima, la máxima va hasta 19. Tenemos una probabilidad de lluvias del 60%, la humedad está al 82% y tenemos vientos de hasta 18 kilómetros por hora. En notas destacadas, el gobernador Alejandro Armenta exhibe a municipios que no han aportado a la pavimentación de casi 5,000 calles. Ya lo decíamos el día de ayer, el gobierno haciendo el trabajo de los municipios. Por favor, alcaldes, pónganse las pilas. El Congreso difunde las 6 giras de Pavel Gaspar, presidente de la Junta de Gobierno, en una semana. Los otros diputados solamente llegan a una. Verifica tu auto en Puebla en abril y evita multas de más de 2,000 pesos. Ya me pasó. Aguas. La Organización de Comercio Ambulante Fuerza 2000 desafía la ley. Anuncia torneo de peleas de gallos en el centro histórico. Miren nada más, pasándose por el arco del triunfo los derechos de los animales. ¡Qué barbaridad! Regrésense, por favor, al siglo pasado. En otros temas, disputan 116 aspirantes de direcciones de normales, la Universidad Politécnica Nacional y el Conservatorio de Puebla. Y no sé si ya vieron las fotos impresionantes, las imágenes de la Artemis II que revela la cara oculta de la Luna y muestra la Tierra como nunca antes. Cabe señalar que en estos momentos los astronautas de la Artemis II ya rompieron un récord de la nave tripulada por humanos que más se ha alejado de la Tierra. Miren nada más lo que es el progreso, el avance de la tecnología. Vámonos a temas de Estado. Bachillerato Deportivo en Puebla abre registro. ¿Hasta cuándo? Chéquese los datos. Destacan artistas locales del Festival Glow Puebla 2026, como por ejemplo Itzel Balbuena y Estefanía Herrera, que son estudiantes de la Universidad Anáhuac de Puebla y presentan el proyecto Liminal. No se lo pierda. Inicia entrega de códigos QR a concesionarios que están renovando sus unidades. La Feria de Puebla 2026 espera 1 millón de visitantes con una nueva propuesta de tradición e innovación. Y Claudia Ramírez revive denuncia por persecución política contra Barbosa y Julio Huerta. Vámonos a lo nacional. Monreal regresa. Monreal resana una grieta con el Partido del Trabajo en medio de debate por uso de inteligencia artificial, reforma a la ley de derechos de autor. Polémico el tema de la inteligencia artificial, urge regularlo. Legisladores del PAN y el PRI lideran faltas injustificadas en el Senado. Señores, pónganse a trabajar. Diputados de Morena y aliados y Movimiento Ciudadano aprueban comisiones Plan B de la reforma electoral. Mañana se vota en el Pleno. Por favor, siga pendiente. Nos reprimen, pero no nos callan. Esto declaran transportistas tras suspender las protestas en Tlaxcala, Arco Norte y Puebla, Veracruz. Sin embargo, advierten nuevas acciones. Es un tren de juguete, declara víctima del tren interoceánico que narra su tragedia tras casi 100 días de estar luchando por su vida. Nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Ahora vámonos a temas internacionales. Como le comentaba anteriormente, declaró el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta noche morirá toda una civilización.
Esto unas horas antes de que termine el ultimátum a Irán. Sin embargo, 1 hora y media antes, Trump anuncia el alto al fuego luego de la propuesta de los 10 puntos por parte de Irán. Siendo así, tenemos 2 semanas en las que estará abierto el estrecho de Hormuz. Aduanas de Estados Unidos dejarán de procesar a los viajeros internacionales en los aeropuertos de la ciudad de Santuario. Y en África, Madagascar declara estado de emergencia energética por interrupciones en el suministro. India urge a sus ciudadanos en Irán refugiarse ante la rápida evolución del conflicto. Y en temas deportivos, Isaac del Toro sube al top 8 en la Itzulia Basque Country 2026. Club Puebla ofrece boletos gratis y 2 por 1 ante León en el Cuauhtémoc. ¿Ustedes ya tienen sus boletos? No se lo pierdan. Bachillerato Deportivo en Puebla recibe inversión de 160 millones de pesos para su expansión. Y recuerden, ya lo comentábamos el día de ayer, que ahora en Puebla usted puede registrarse para tomar clases de boxeo completamente gratis. Vámonos todos a poner en forma. Y 9,000 pesos por un boleto. Así están los precios para ver el América Cruz Azul en el Estadio Azteca. Esto desata quejas de los aficionados en las redes sociales. ¿Usted qué opina? ¿A qué tanto alboroto? ¿Por qué tan caro? ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro? Ahí lo tienen, estimados radioescuchas. Esos son los encabezados del día de hoy. Vamos, por supuesto, a darle seguimiento a todas estas notas. Vamos a continuar el día de mañana con la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. A continuación me voy a un corte y más adelante le traigo el resto de la información. Yo soy Ricardo Alcántara y le recuerdo que está escuchando Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla, el gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla. La espera terminó. Del 23 de abril al 10 de mayo, el corazón de México late en la Feria de Puebla 2026. Ven al Centro Expositor y vive espectáculos increíbles, novedosos pabellones y el delicioso Festival del Asado. Descubre lo mejor de nuestra tierra con los productos marca 5 de mayo. Cultura, música y sabor en un solo lugar. Consulta la cartelera en feria.puebla.gov.mx. ¡Te esperamos! Gobierno del Estado de Puebla.
continuamos aquí a través de Factor Radio. Mi nombre es Ricardo Alcántara, es un placer acompañarle. Es miércoles 8 de abril, ya son las 10 de la mañana con 7 minutos y tenemos una temperatura de 19 grados. Le recuerdo nuestras redes sociales, Factor Radio, puede seguirnos en Facebook, Instagram, X, antes Twitter, y el programa completo en su repetición puede escucharlo a través de YouTube o Spotify. Nosotros somos Factor Radio y aquí decimos las cosas como son. Le comento a continuación, me acompaña el maestro José de Jesús Castro, vocero del Sistema Estatal del DIF, que nos trae un mensaje muy importante sobre el Día Mundial, el Día Nacional de la Adopción, que es mañana y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Maestro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está? Gracias por el recibimiento y un respetuoso saludo al auditorio de Factor Radio. Efectivamente, el día de mañana se celebra el Día Nacional de la Adopción y es muy importante dar a conocer una serie de acciones que tiene el Sistema Estatal DIF en el área de la Procuraduría, de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y desde luego del Departamento de Adopción que viene trabajando desde hace muchos años. Y si me permites voy a dar lectura a un documento que elaboramos y que dice: hoy celebramos efectivamente el Día Nacional de la Adopción. Celebramos el amor, la esperanza y la oportunidad de ofrecer un futuro lleno de posibilidades a niñas, niños y adolescentes que por diversas razones no han podido encontrar un hogar, lo cual nos invita a mirar más allá de los lazos biológicos y nos conduce hacia el verdadero sentido de la familia. La adopción no solo es un acto legal, es un acto de compromiso, generosidad y redención. El proceso para adoptar consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia. Se trata de asegurar el derecho de la niña, niño y adolescente a vivir en una familia que lo provea de cuidados necesarios para crecer y desarrollarse. La adopción implica una construcción gradual del vínculo. Por eso, para quienes han decidido adoptar, han tomado una decisión profunda que va más allá de la maternidad o la paternidad biológica, aceptando un proceso legal que no solo se regula, sino también se certifica en cuanto a sistemas y procedimientos que están inscritos en el Código Civil y en específico en la Ley de Adopciones. La adopción no solo beneficia al niño que recibe una nueva oportunidad, sino también a los adoptantes. A través de la adopción se crea una comunidad más justa, ya que abre sus puertas a quienes más lo necesitan, sin importar su origen. Actualmente se estima que alrededor de 1,400 infantes son susceptibles de ser adoptados gracias al trabajo de las Procuradurías de Protección y Defensa de los Derechos de los niñas, niños y adolescentes, estando varios de ellos en proceso. Con base en los datos estadísticos del INEGI, en México hay más de 30,000 niños, niñas y adolescentes en casas hogar, viviendo ahí, en espera de ser adoptados. Hoy, al conmemorar el Día de la Adopción, nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestra niñez para los próximos años, por lo que valoramos la humanista convocatoria que cotidianamente hace la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de trabajar con solidaridad y compromiso social para empoderar sobre todo a las mujeres, a las madres de familia, y poder transformar y lograr la autosuficiencia alimentaria para bienestar de las familias mexicanas. Dichas acciones tienen como fin abatir la pobreza y la desigualdad en aquellos que más lo necesitan. En Puebla se trabaja de la mano con el gobierno federal y con los ayuntamientos con base a las directrices y decisiones del gobernador
Alejandro Armenta, y a la par, la señora Ceci Arellano, presidenta del patronato del sistema DIF, impulsando los programas y servicios de esta institución, con profundo amor a Puebla y apoyando a las familias poblanas de todo el territorio de la entidad. Por tanto, concluyo, no olvidamos que adoptar es dar vida y que nuestra labor será en todo, como dijo el gobernador Armenta, pensando en grande. Muchas gracias, maestro, por este mensaje tan relevante, tan importante. Me parece que es de vital importancia que todos como sociedad dejemos de pensar en la adopción, justo como nos lo menciona, como un beneficio para el infante, para la persona que está siendo adoptada, y ni siquiera tampoco un beneficio para las personas que están adoptando. Con el aumento y el apoyo de la adopción en nuestro país, la verdad es que ganamos todos. Este es un fenómeno y un dispositivo que impacta directamente a la sociedad desde todas sus aristas. Bueno, creo que se ha dicho hasta el cansancio. Los niños son el futuro, las niñas, los niños, los adolescentes son quienes van a componer nuestra sociedad en un futuro, y es trabajo de todos, no nada más de las instituciones, no nada más de los adoptantes. Es un tema en el que verdaderamente tenemos que involucrarnos, porque incluso si no somos partícipes de manera directa de este fenómeno, me parece que a todos nos interesa, o a todos debería interesarnos. Sin duda, un día como este, que nos ayuda a señalar, a visibilizar la importancia del proceso de adopción, es un señalamiento con el que ganamos absolutamente todos. Efectivamente, Ricardo, la labor que se hace en el sistema estatal DIF consiste en dar las facilidades y llevar a los futuros adoptantes bajo un proceso legal, con estudios psicológicos y una serie de acciones que concluyen cuando todo es procedente en adoptar a un niño o una niña que necesita una familia, y que desde luego esta labor social la preside con acierto y con impulso y interés la señora Ceci Arellano, que es la presidenta del patronato. Pues Ricardo, ese era el comentario, y agradecemos a Factor Radio que nos permita dar a conocer que mañana es el Día Nacional de la Adopción. Muchísimas gracias, maestro. Nada más antes de que se me vaya, si nos puede proporcionar algún lugar, alguna página o espacio en donde nuestros radioescuchas puedan obtener un poco más de información para aquellos que estén interesados en clavarse en este tema, que por supuesto es de vital importancia, para que lean, para que se informen y para que puedan darle seguimiento a todos los datos en el marco de este Día Nacional de la Adopción. Desde luego que sí. En este caso daríamos el teléfono de nuestra jefa del Departamento de Adopción, la licenciada Cecilia Bonilla Martínez, a efecto de que el público que está escuchando pueda comunicarse y desde luego tener la posibilidad de acudir a esta área, a esta dependencia, que desde luego presta un servicio social muy importante. Si quieren ir anotando, la licenciada es Cecilia Bonilla Martínez, y su teléfono para aquellos que están en espera. Claro que sí. Sin embargo, le recuerdo también al auditorio que puede estar al pendiente de las redes sociales y la página de internet del Sistema Estatal DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Más adelante les proporcionamos con mucho gusto el número telefónico. Lo podemos dejar también aquí en nuestras redes, en nuestros comentarios, y no olviden que pueden comunicarse también a través del Sistema Estatal DIF. Con todo gusto. Aquí les vamos a dejar los números para que los conozca la gente. Muy amable, Ricardo, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, estaremos por aquí. Gracias. Vámonos a un corte, en un momento regresamos. Esto es Factor Radio y yo soy Ricardo Alcántara. No le cambie.
Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla. El gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla. Buenos días, continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Y a continuación contamos con la valiosa colaboración del licenciado Sergio Zaragoza, socio de la casa encuestadora México Elige y Alfombra Roja. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Bienvenido. Me parece que tenemos noticias muy interesantes en cuanto a la publicación de las encuestas de México Elige, números verdaderamente interesantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí, Ricardo. Es una encuesta que levantamos del 4 al 10 de marzo a 2,119 mexicanos en toda la República Mexicana, donde pues obviamente se ven varios segmentos o varias problemáticas del país. En esta semana estamos presentando el tema de política y elecciones, donde pues vemos básicamente el tema de los personajes mejor posicionados, el tema de partidos y alianzas hacia el 2027 y 2030, el tema de las candidaturas presidenciales ya en el 2030, porque ya, aunque hace falta ya todavía pues casi 4 años para ese tema, o 3, pues esto ya se está calentando, y obviamente el tema electoral, cómo van a votar los partidos políticos, hoy cómo están de alguna manera en el ánimo de los mexicanos, el tema de partidos políticos. En el primer punto, los 10 mejores posiciones del país, el tema sigue estando obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum en primer lugar, pero en el segundo lugar y manteniéndose y muy alto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, militante de Morena, y obviamente con un índice de posicionamiento del 48.7, 2 puntos abajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tercer lugar, Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano. Cuarto, Lili Telles, senadora también, pero por el Partido de Acción Nacional, con 45.7% de posicionamiento. Quinto, Ricardo Anaya. Sexto, Marcelo Ebrard. Séptimo, Ricardo Salinas Pliego, que este mes baja una posición de sexto a séptimo, pero al no ser político, al ser un empresario que está de alguna manera pues tratando de posicionarse, es un lugar bastante privilegiado entre una medición de más de 200 personas que hacemos o personajes en todo el país. Y en octavo lugar, Damián Cepeda. En todo lo demás, de alguna manera recordemos que el posicionamiento es una medición del conocimiento de los personajes políticos y el nivel de conocimiento, es decir, si es excelente, bueno, regular, pésimo o muy malo. Y esto nos da este posicionamiento que damos de los 10 principales personajes del país, como te digo, de una medición de 186 personas que hacemos. Sí, arrolladoros verdaderamente los números de Morena, sobre todo en términos de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch. Todavía se ve un dominio generalizado por parte de este partido político, ¿no te parece? Correcto, y también incluso en el tema de posicionamiento, midiendo presidentes de la República, todavía los presidentes que, bueno, están con vida y que están de alguna manera con una labor política en el país. Primer lugar, de nuevo, Claudia Sheinbaum con 50.1, segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador con 45.4, Ernesto Zedillo con el tercero con 44.7, Felipe Calderón, el presidente más golpeado en los últimos tiempos por el poder,
y por los morenistas con 43.1, es decir, no le va mal al presidente Calderón, aún con todos los ataques y que es culpable prácticamente de todo en el país, porque así lo dicen los propios morenistas. Quinto lugar, Vicente Fox, 40.3. Sexto, Enrique Peña Nieto con 32. Y Carlos Salinas de Gortari en el fondo de la tabla de posicionamiento de presidentes y expresidentes. Este tema también, como tú decías, en el tema de Morena, muy específicamente, un dato muy importante que nos da la encuesta de México Elige es en el tema de cómo van a estar las alianzas hacia el 2027. ¿Qué debería hacer ante la pregunta de qué debería hacer Morena para las elecciones del 2027? En población general, el 53.2% de los encuestados dicen que deben ir solos, sin alianza. Cuando hacemos la misma pregunta, y ojo, esto va en incremento, el mes pasado tenían alrededor del 43%, casi 10 puntos porcentuales de aumento en esta percepción de que deberían de ir solos. Y cuando le preguntamos a los morenistas o a los simpatizantes de Morena, el 41.4 dice que debe de mantener su alianza con los otros dos partidos políticos, es decir, el PT y el Verde. Acordémonos que este tema de las alianzas viene siendo un tema candente hacia el 2027 y específicamente en el tema de Morena, a razón de la reforma político-electoral que se ha venido dando en el país y que se votó en el Congreso, vimos un resquebrajamiento entre la relación del PT y del Verde con el propio Morena, porque esta reforma político-electoral, la primera que plantearon, pues dañaba seriamente la viabilidad de estos partidos hacia el 2027, incluso hacia el 2030, incluso la propia supervivencia de los partidos. Y esto vino, de alguna manera, a mellar el tema de la alianza política, pero no solamente hacia la población abierta, sino ante esta misma pregunta, ir solo sin alianza, el 35.8 de los morenistas lo consideraron así, que también está a la alza, es decir, el tema de un 2027 prácticamente con partidos que vayan solos a la elección, se está pues tornando ya una realidad, con un Partido de Acción Nacional que dijo que no va en alianza, con un Movimiento Ciudadano que siempre ha negado el tema de las alianzas, y ahora con un PRI que está del otro lado diciendo, por favor, tiene que haber alianzas y tenemos que derrotar a Morena en el tema de la elección del 2027-2030. Esto nos da de nuevo un panorama bastante interesante para lo que viene en 2027. Claro, tenemos un caso muy polarizado. Ya nada más para terminar, si pudieras indicarnos un espacio, licenciado, donde nuestro auditorio pueda seguir al pendiente la evolución de estas encuestas y de estos números verdaderamente pertinentes para todos y cada uno de nosotros, porque curioso lo que pasa con el periodo de las elecciones, parece que falta mucho, pero al mismo tiempo falta poco. Pues bueno, no, falta mucho en el tema de tiempo, pero falta poco en el apuro que tienen los propios políticos que ya están moviéndose. Acordémonos que en 2027 van a ser elecciones municipales, va a haber elecciones a diputados locales, va a haber elecciones a diputados federales y va a haber las tan ansiadas gobernaturas de cerca de, creo que van a ser 13 gobernaturas que se van a disputar en todo el país. Es decir, ahí está el apuro de muchos políticos ya de alguna manera haciendo los destapes, el propio PRI nombrando una emulación de lo que hizo Morena en el tema de las corcholatas con sus representantes de defensa del voto en cada estado donde va a haber elección a gobernador. Morena ya sacando sus listas, los pleitos internos incluso en Morena de muchos morenistas ya de alguna manera pues abiertamente disputando y muchas veces hasta fuera de la propia dinámica del partido, tanto de las encuestas como del tema de la propia disciplina partidista. Por fuera de ello lo estamos viendo en el tema de Zacatecas, lo estamos viendo con los Monreal, lo estamos viendo en el tema de Guerrero con Salgado Macedonio. Entonces hay mucha revolución en el tema político electoral, que si bien los ciudadanos lo podemos ver desde lejos, ya en lo político están las aguas muy enturbiadas, y eso nos da que cualquier cosa que quieran consultar, acordémonos que México Elige es una encuesta mes a mes, que no nos da una fotografía, sino nos da una película, una radiografía, nos da un electrocardiograma de cómo se están comportando estas tendencias mes a mes, y las pueden revisar en mexicoelige.com o a través de nuestras redes sociales en MX Elige. Muchísimas gracias, licenciado. Nos escuchamos la semana que viene. Ahí lo tienen para que estén al pendiente de la evolución de estas encuestas y todos los temas previo a la justa electoral. Yo verdaderamente no entiendo algunos de estos números.
algunos de estos personajes que siguen estando muy bien posicionados. Me salta el caso de Ricardo Anaya, Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasa con las personas que siguen declarando abiertamente en las encuestas su aprobación por ellos? ¿Será que tenemos Alzheimer? ¿Será que tenemos una epidemia aquí de amnesia en cuanto a memoria histórica? ¿Ya se les olvidó todo el dinero que han robado estas personas, todos los escándalos y las polémicas en las que se ha metido? Ricardo Anaya, por favor, recordemos de dónde viene, pensemos también para dónde va. ¿Y qué decir del señor Ricardo Salinas Pliego? Por favor, si este señor se quiere candidatear, primero que pague sus impuestos, primero que le dé un trato justo a sus trabajadores, primero que deje de abusar y de explotar el sistema de pagos de sus empresas, que tiene verdaderamente la bota encima del cuello de los ciudadanos. O dígame usted, ¿cómo se sentiría, qué pensaría de tener a este tipo de personajes como dirigentes políticos? Ya muchas veces dirigen nuestra vida a través del influjo económico que tienen sobre el macrotexto del país. ¿Realmente queremos ahora tenerlos en la otra silla, en la silla grande en términos políticos? A mí verdaderamente es una situación que me produce terror. Pero aquí en Factor Radio lo que más queremos, lo que más nos interesa es escucharles a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? ¿A quién le echan porras y a quién van a abuchear? Recuerden que en una democracia lo más importante es la voz de los ciudadanos. Sin embargo, la democracia solo es tan fuerte como lo sea su hábito informativo. Por favor, queridos radioescuchas, infórmese para que no nada más opinemos, sino que podamos dar una opinión congruente y fundamentada. Por favor, escríbanos, aquí les leemos. Y déjeme decirle que en nuestra próxima sección vamos a contar con la participación del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial. Maestro Jorge, ¿ya está por acá con nosotros? Sí, aquí estamos, Ricardo, muy buenos días. Bienvenido, buenos días. Con mucho afecto a la audiencia de Factor Radio. Pues esta mañana, Ricardo, quiero comentar el raspón al impuesto especial sobre productos y servicios por mayor precio del petróleo. Para quienes manejan el vaivén del mercado mundial del petróleo, sabían con antelación que la guerra del Medio Oriente traería problemas económicos en diversos países por el abasto del crudo. Pero los simples ciudadanos, atados al consumo de combustibles, no previeron que ese pleito lejano que conmueve a la humanidad les pegaría con alzas en el precio de la gasolina y el diésel. Y menos que bastarían pocas semanas para tener que soportar esa carga económica. Pero esa repercusión en el precio del petróleo está siendo amortiguado por el gobierno federal, que decidió en parte subsidiar los incrementos en gasolina y diésel. Su propósito es no afectar a la producción, el consumo y menos lesionar el bolsillo de los mexicanos que necesitan energéticos para desplegar sus actividades. En este contexto se tiene que aceptar, digamos, que hay un sacrificio fiscal en la captación del impuesto especial sobre productos y servicios, pues según los cálculos de la presidenta Claudia Sheinbaum, la hacienda pública dejará de percibir 5,000 millones de pesos semanales. Es complicado entender que con precios de los energéticos al alza no tiene efecto positivo la disminución del impuesto, y cabe la opción porque el precio internacional del petróleo se disparó como efecto del conflicto bélico. Ahora la gasolina magna pudiera estar en más de 30 pesos el litro, pero con el subsidio se mantiene por debajo de 24 pesos. En el diésel se acordó que estaría por debajo de los 28-30 pesos, pero hay expendios que lo venden a 28.69 y otros en 29.69 a
pesar de que se acordó oficialmente que las gasolineras no excederían esos precios. Se entiende entonces que el efecto encarecedor de los combustibles se vino en forma indirecta, pero fue ineludible que estimulara la presión para pedir que se elimine el impuesto especial sobre productos y servicios. A esa petición se sumaron voces del Poder Legislativo, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional del Transporte. Esta última insistió en desaparecerlo en su reciente megabloqueo de autopistas. Lo que no se puede evitar es que el petróleo seguirá como protagonista principal en el mercado mundial de los energéticos y parte de su futuro inmediato dependerá de desbloquear el estrecho de Hormuz, por donde se suministra crudo a gran parte del mundo. Sin embargo, aquí en México, y que Donald Trump anunciara el cese por 2 semanas del fuego, mientras permanezca abierto el estrecho de Hormuz, se provocó de manera inmediata una caída de $20 en el crudo de West Texas Intermediate. No sé si nos puedas explicar un poco la relación entre estos dos temas y cómo una cosa provoca la otra. Sí, mira, yo siento que acá lo que está ocurriendo es, digamos, es una tregua. Ok, se abre el estrecho de Hormuz, pero estamos sujetos, de hecho todo el mundo está sujeto a un desplante del presidente estadounidense, y eso puede cambiar también las cosas. Cualquier movimiento, cualquier gesto que haga, cualquier cosa que diga, siempre se viene al alza el crudo. Ha estado ya a empezó en 110 y luego 113, y si hablamos de más dólares, bueno, el barril puede alcanzar pues todavía un mayor precio. Esperamos que se calme el señor Trump y que cumpla su crecimiento. Muchísimas gracias, maestro. Perdóneme, ya le interrumpí. No sé si tenía algo más que agregar anterior a la pregunta. Bueno. Se nos está cortando aquí un poquito la llamada, pero le dejo el tema para que usted reflexione. Como lo comenta el maestro Jorge Marcelino Alejo, tenemos ya disposiciones oficiales que están limitando el costo al que las gasolineras les pueden vender el combustible. Así que usted, por favor, coméntenos en cuánto le están dando la gasolina en su gasolinera de confianza, en la de su barrio, de su colonia. Hay algunos precios que están excediendo ya las disposiciones oficiales, y por supuesto aquí en Factor Radio queremos escucharles a ustedes. ¿En cuánto les está saliendo la gasolina? ¿Cuántos días a la semana utilizan el auto? ¿De qué manera está impactando esto a su bolsillo? Porque a veces vemos los conflictos internacionales como si nos quedaran muy lejos, como si fueran algo de otro país o incluso de otro mundo, pero tenemos que entender que ya hoy en día, en un mundo globalizado, todo esto nos toca a absolutamente todos. Lo que pasa del otro lado del mundo, lo que dice Donald Trump en un tuit, nos impacta de manera inmediata a todos y cada uno de nosotros, no nada más en la parte sentimental y en la preocupación que tenemos por estos conflictos armados, sino que también directamente en nuestros bolsillos. Maestro, le escuchamos, está de regreso. Sí, mira, solamente quiero comentar, nada más para cerrar mi comentario. Sin embargo, aquí en México, ese efecto le dio un tremendo raspón al impuesto especial sobre productos y servicios, y puede que no sane pronto de esa herida, pues como todo impuesto, nunca caen bien las cargas económicas a las empresas, más cuando se necesitan combustibles
para mover a la mercancía hacia el consumo. Y aquí finalmente quiero comentar que ojalá los gasolineros, bueno, todos los expendios de combustible, pues se solidaricen y mantengan pues los precios que se han señalado, sobre todo porque están dentro de un pacto oficial. Maestro, muchísimas gracias por su colaboración. Ya por último, para terminar, si nos puede recordar su página o redes sociales para que le siga el auditorio de Factor Radio. Sí, mira, mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61jorge y en Facebook /J Marcelino Alejo. Esas son, estimado Robert. Muchísimas gracias, maestro, por su valiosa colaboración. Nos estamos escuchando la semana que viene. Y ustedes en el auditorio... Sí, Ricardo, muy buenos días. Buenos días, que esté muy bien. Ya lo sabe usted en el auditorio, siga al maestro Jorge para que esté enterado de los últimos detalles en relación a este conflicto internacional y no nada más de lejos, sino también directamente en cómo impacta su cartera. Y ya casi nos vamos aquí desde Factor Radio. Por mi parte ha sido un placer. Le recuerdo que mi nombre es Ricardo Alcántara y esto es Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Acuérdese que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram y por supuesto para ver la repetición completa de este programa a través de YouTube o Spotify. Nos escuchamos de nuevo el día de mañana a las 9:30 porque yo amenazo con regresar como de lunes a viernes aquí a través de Factor Radio. Por favor, no se lo pierda. Y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito. Que tenga usted excelente día. La espera terminó. Del 23 de abril al 10 de mayo, el corazón de México late en la Feria de Puebla 2026. Ven al Centro Expositor y vive espectáculos increíbles, novedosos pabellones y el delicioso Festival del Asado. Descubre lo mejor de nuestra tierra con los productos marca 5 de mayo. Cultura, música y sabor en un solo lugar. Consulta la cartelera en feria.puebla.gov.mx. ¡Te esperamos! Gobierno del Estado de Puebla. Por primera vez en América Latina, un espectáculo de luz y color iluminará nuestros edificios históricos. Glow México desde Eindhoven, Países Bajos, llega a Puebla. El gran festival de luz, arte y tecnología. Espéralo en abril de 2026. Gobierno del Estado de Puebla.